Buen día, quería darles la bienvenida a la quinta clase del curso de Prevención y Control de IAS, referente a la prevención de endometritis puerperal. Los objetivos de la clase son conocer la magnitud e impacto de la endometritis puerperal, identificar su epidemiología, comprender la etiopatogenia, los factores de riesgo e identificar las medidas de prevención de la endometritis puerperal. Comenzaremos hablando sobre el médico húngaro Semmelweis, quien propició que con su método para lavarse las manos se salvaron miles de vidas de mujeres parturientas y recién nacidos. Él trabajaba en el Gran Hospital General de Viena, donde se recibía estudiantes de medicina de varias partes de Europa. Pero la fiebre puerperal hacía estragos. Semmelweis, muy conmovido por lo que observaba, empezó a recopilar información, a cuantificar datos y reflexionar sobre lo que estudiaba. Comenzó a apreciar diferencias en las frecuencias de presentación de la enfermedad entre las dos salas de maternidad existentes, una atendida por médicos y estudiantes de medicina y la otra atendida por parteras. Luego concluyó que existía una materia cadavérica que era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que tenían a su cargo la atención de las madres en trabajo de parto en la Clínica 1 y generaba en ellas la fatal enfermedad. Verificó el efecto fatal de la atención obstétrica por parte de los estudiantes de medicina, en comparación con las tasas menores entre las pacientes asignadas a las matronas en la Clínica 2, quienes no tenían contacto con los estudios anatómicos en cadáveres. Él publicó una monografía en la cual se evidenciaba que gracias a unas simples medidas se redujeron las tasas de mortalidad materna por fiebre puerperal de más de un 12% a 1.27% en solo 2 años. ¿Qué hizo? Aisló a las mujeres infectadas, implementó el lavado de manos con soluciones cloradas antes y después de atender y examinar a las pacientes, y comenzó a hervir el instrumental y utensilios usados para los partos. A pesar de haber presentado datos estadísticos que avalaban el uso de las medidas antes mencionadas, debió luchar con la reticencia de sus colegas, quienes no aceptaron sus observaciones. La epidemiología nos muestra que aún la endometritis puerperal es un problema de salud pública. Un informe publicado el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud mostraba que diariamente fallecían al menos 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, y el 99% de las muertes correspondían a países en desarrollo, siendo mayor en zonas rurales y comunidades más pobres. Desde 1990 al 2015, mundialmente se redujo la mortalidad materna alrededor del 44%. Tal como vemos en el mapa, la mortalidad más alta se observa principalmente en el continente africano y en Asia, específicamente en India e Indonesia. El informe concluía que la atención especializada antes, durante y después del parto es la clave para prevenir y reducir la mortalidad materna. Con respecto a la epidemiología, la endometritis puerperal es la causa más común de la fiebre puerperal y representa alrededor del 15% de la mortalidad materna. La prevalencia es más alta en parto por cesárea con un 10% que en partos vaginales con un 5%. A nivel nacional, las complicaciones infecciosas como causa de mortalidad materna son excepcionales. Sin embargo, en caso de producirse, pueden traer consecuencias, como por ejemplo, bacteremia secundaria, shock séptico y muerte, que en algunos casos va a requerir
que las pacientes tengan una histerectomía para poder controlar el cuadro séptico. Esto va a aumentar los costos en salud, principalmente de la estadía hospitalaria, aumento de entre 2 y 5.6 días de exceso comparado con pacientes sin endometritis, y aumento del uso de antibióticos, entre 7.1 y 18.7 dosis diaria definida para estos antimicrobianos. El informe de IAS del año 2020 evidencia la notificación de 191 infecciones en más de 13.000 partos vigilados. El gráfico nos presenta la incidencia acumulada de endometritis puerperal con una incidencia de 100 partos, las cuales están divididos en partos vaginales, cesáreas con trabajo de parto y cesáreas sin trabajo de parto. Podemos ver cómo desde 1996 hasta el 2020 la tasa de endometritis ha disminuido considerablemente. En la tabla que tenemos a la derecha observamos que el microorganismo más frecuente que causa la infección es la E. coli, seguido muy por debajo del Enterococcus fecalis. Con respecto a la etiopatogenia, en palabras simples, podemos definir la endometritis puerperal como una infección de la capa mucosa del útero, el endometrio, que se produce posterior al parto, ya sea vaginal o por cesárea, generalmente en el puerperio inmediato, dentro de los primeros 10 días posteriores al parto. Incluso el 84% se presenta dentro de los primeros 7 días. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, taquicardia y subinvolución uterina. Además, los loquios son purulentos o de mal olor y las pacientes pueden presentar cefalea y malestar general. Como ya nombramos, sus complicaciones más graves son la bacteremia secundaria, el shock séptico y la muerte, llegando a requerir en algunos casos la histerectomía. Un dato importante es que no se ha relacionado la toma de exámenes de rutina, como por ejemplo una ecotomografía, con la detección precoz de la infección. Existen múltiples factores de riesgo para desarrollar la endometritis puerperal, que se clasifican en factores del paciente, factores asociados a la atención de salud y factores del riesgo operatorio. Vamos a revisar, en primer lugar, los factores de riesgo del hospedero o del paciente, que según lo que analizamos en una de las primeras clases, no podemos trabajar en ellos. La mayoría son no modificables y tendremos un bajo nivel socioeconómico, anemia, vaginosis bacteriana, corioamnionitis, menor edad materna y rotura prolongada de membranas previa al parto. En segundo lugar, tenemos los factores de riesgo asociados a la atención de salud, los cuales son en los que nosotros podemos intervenir y manejar constantemente, como por ejemplo un trabajo de parto prolongado, el número de tractos vaginales, las manos del personal colonizadas con Streptococcus grupo B y el monitoreo fetal interno. En último lugar, tendremos los factores de riesgo relacionados con el riesgo operatorio, en los cuales tendremos factores modificables y no modificables. Entre ellos, que la cesárea tiene mayor riesgo que el parto vaginal. La cesárea de urgencia tiene mayor riesgo que la cesárea electiva. La extracción manual de la placenta, la instrumentalización uterina y el uso de forceps y las fallas de la profilaxis antimicrobiana también van a ser factores relacionados con el riesgo operatorio. Ahora vamos a revisar algunas medidas efectivas para prevenir la endometritis puerperal. Vamos a comenzar con las del trabajo de parto. Acá debemos mencionar la higiene de manos del operador, quien siempre deberá realizar higiene de manos clínico previo y posterior al examen.
Las manos del personal deben mantenerse sin lesiones. El personal con lesiones en las manos como infecciones o dermatitis no deben participar de la atención del parto ni en la realización de tactos vaginales, aunque se utilicen guantes de látex. Los tactos vaginales deben realizarse con guantes estériles y el número de tactos vaginales durante la atención del parto debe ser el mínimo necesario para la adecuada conducción de este. Siempre debe ser realizado por profesionales y se debe realizar aseo genital a la paciente antes y después del procedimiento. También se debe consignar en la ficha clínica cada oportunidad que se haga el tacto, consignando la descripción de este. Ahora veremos las medidas de prevención de endometritis puerperal en la atención del parto. La atención del parto debe realizarse con técnica aséptica en pabellón quirúrgico o sala de partos y debe incluir higiene de manos quirúrgica, utilización de gorro, mascarilla quirúrgica, delantal estéril y guantes estériles, uso de material estéril y se debe conformar un campo estéril con paños abdominales, perienales y muslos que impidan el contacto de material estéril con superficies no estériles. Se debe evitar la instrumentación, siempre se debe mantener una buena técnica quirúrgica y en caso de cesárea electiva se debe evitar la permeabilización del cuello uterino con pinzas u otro instrumento. Además, se debe mantener la antiprofilaxis en cesáreas de urgencia y cesáreas electivas. Ahora revisaremos algunas medidas en las que hay evidencia contradictoria. Es decir, la evidencia está limitada a grupos específicos o hay pocos estudios. Acá vamos a tener el uso de profilaxis antibiótica en parto vaginal con instrumentalización y en el parto vaginal con rotura prematura de membranas, además de la exploración uterina manual y curetaje rutinario posparto. Las medidas que están comprobadas que no sirven o son inefectivas para prevenir la endometritis puerperal es la aseptización vaginal, el tomar de rutina cultivos vaginales preparto, el rasurado perineal y el enema evacuante, ya que fuera de ser inefectivo, licúa las heces y hace más fácil su ascenso por la vagina. Hay diversos estudios que demuestran el impacto que tiene la profilaxis antibiótica en la cesárea. Su uso en cesáreas electivas o de urgencia se asocia a un 50% de reducción de infección endometrial, alcanzando una tasa menor al 2% con esta simple medida. Además, datos de Cochrane muestran que la profilaxis antibiótica en el parto por cesárea disminuye la incidencia de endometritis y la incidencia de infección de herida operatoria. Debemos recordar que por protocolo institucional se debe utilizar cefazolina 2 gramos vía endovenosa por una vez. La infusión del antibiótico debe iniciarse entre 30 y 60 minutos antes de la incisión y en pacientes alérgicas se debe utilizar clindamicina 900 miligramos más gentamicina 80 miligramos endovenoso por una vez. La vigilancia epidemiológica actualmente para partos vaginales y cesáreas con o sin trabajo de parto define la endometritis posparto en puérperas de 1 a 10 días calendario pos el parto vaginal o la cesárea. Y vamos a tener dos criterios. En el criterio 1 se debe considerar que la paciente debe tener al menos 2 de los siguientes elementos sin otra causa conocida. El elemento 1 es fiebre igual o mayor a 38 grados axilar. El elemento 2 es la sensibilidad uterina o la subinvolución uterina. Y el elemento 3, los loquios de aspecto purulento o cambio en la evolución de su aspecto o aumento de mal olor. Y el criterio 2 es que la paciente tenga un cultivo de fluido o tejido endometrial
positivo obtenido intraoperatoriamente, por punción uterina o por aspirado uterino con técnica aséptica hasta 10 días posterior al parto. Si la paciente cumple con alguno de los criterios, se puede clasificar como una infección asociada a la atención de salud. En resumen, podemos decir que en Chile las complicaciones infecciosas puerperales son infrecuentes y no aportan a las causas de mortalidad materna. Sin embargo, la endometritis tiene importancia en la morbilidad, aumento en los costos de la salud y en el deterioro de la calidad de la atención que nosotros entregamos a los pacientes. La endometritis es producida por microorganismos de la flora vaginal y está asociada a pobreza, factores del paciente y de la atención. Estos últimos son en los cuales debemos prestar mayor atención. Y como vimos, existen medidas de prevención que pueden implementarse en el trabajo de parto y en el parto, que contribuyen a disminuir la incidencia de la endometritis puerperal.